Tales de Mileto nació cerca del año 624 a.C. al 546 a.C. Fue un filósofo, matemático, geómetra, físico y legislador griego. Vivió y murió en Mileto, polis griega de la costa jonia, hoy en Turquía. Fue el iniciador de la escuela de Mileto, a la que pertenecieron también Anaximandro, su discípulo, y Anaxímenes, discípulo del anterior. En la antigüedad se la consideraba uno de los 7 sabios de Grecia. No se conserva ningún texto suyo y es probable que no dejara ningún escrito a su muerte. Desde el siglo V a.C. se le atribuyen importantes aportaciones en el terreno de la filosofía, la matemática, la astronomía, la física, etc., así como un activo papel como legislador en su ciudad natal. A menudo, Tales es considerado el iniciador de la especulación científica y la filosofía griega y occidental, aunque su figura y aportaciones están rodeadas de grandes incertidumbres. Se suele aceptar que Tales comenzó a usar el pensamiento deductivo aplicado a la geometría, y se le atribuye la enunciación de 2 teoremas geométricos que llevan su nombre. Tales de Mileto, considerado uno de los 7 sabios de la Grecia antigua, concibió que si 2 rectas secantes son cortadas por un conjunto de rectas paralelas, los segmentos determinados en una de ellas son proporcionales a los segmentos correspondientes determinados en la otra. Consideremos 2 rectas paralelas L1 y L2 y 2 rectas secantes R y T, como en el siguiente caso. El teorema de Tales nos garantiza que si existe una tercera recta L3 paralela a las rectas L1 y L2, y además que la distancia, por ejemplo, entre L1 y L3 sea de 1 centímetro y la distancia entre L3 y L2 sea de 2 centímetros, los segmentos determinados en la recta secante R son proporcionales a los segmentos correspondientes determinados en la secante T. Esta relación así mencionada nos indica que están en una razón de 1 a 2. Si ahora proyectamos estos segmentos que indican la separación entre las rectas paralelas L1, L3, L2 hacia la figura, observamos que se forman triángulos rectángulos. Si ahora colocamos nombre a los puntos de intersección de las rectas, obtenemos 4 triángulos rectángulos, a saber, los triángulos ABG, BCH, DIF, FJE. Así, en la figura dada, observamos que en los 4 triángulos rectángulos formados, las alturas de dichos triángulos son las distancias entre las rectas paralelas, y que las bases de dichos triángulos rectángulos están contenidos en las rectas paralelas L3 y L2. Las hipotenusas de dichos triángulos rectángulos están contenidas por las rectas transversales R y T. Por lo anterior, los triángulos anteriores son semejantes para cada recta transversal, ya sea la recta R o la recta T. Para corroborar la semejanza de dichos triángulos, vamos a considerar los triángulos del lado izquierdo de la figura, el triángulo ABG y el triángulo BCH. Por el criterio de semejanza ángulo, 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 podemos observar que dichos triángulos son semejantes. Por ejemplo, el ángulo BAG es congruente con el ángulo CBH, el ángulo ABG es congruente con el ángulo BCH y el ángulo AGB es congruente con el ángulo BHC, por lo que el triángulo ABG es semejante con el triángulo BCH por el criterio de semejanza ángulo, ángulo, ángulo. De la misma forma, corroboramos que los triángulos DIF y FJE son semejantes mediante el criterio de semejanza ángulo, ángulo, ángulo.
podemos observar que el ángulo IDF es congruente con el ángulo JFE, el ángulo DIF es congruente con el ángulo FJE y el ángulo DFI es congruente con el ángulo FEJ, por lo que por el criterio de semejanza ángulo, el triángulo DIF es semejante al triángulo FJE. Puesto que en triángulos semejantes los lados correspondientes de los triángulos son proporcionales, se establecen las siguientes relaciones de proporcionalidad. Para los triángulos del lado izquierdo de la figura, observamos que el segmento AB sobre el segmento BC, esa razón es igual a la razón de los segmentos AG sobre BH. Recordemos que las alturas de los triángulos rectángulos son las distancias entre las rectas paralelas, por lo que el segmento AG mide 1 centímetro y el segmento BH mide 2 centímetros, por lo que dicha razón está 1 a 2. De la misma forma, en los triángulos del lado derecho de la figura, observamos que el segmento DF sobre el segmento FE está en la misma razón que la razón del segmento DI sobre el segmento FJ, puesto que la altura de los triángulos es la distancia entre las rectas paralelas. El segmento DI mide 1 centímetro, el segmento FJ mide 2 centímetros, por lo que esa razón es 1 sobre 2. Puesto que las razones de proporcionalidad en los dos pares de triángulos de las figuras es la misma, podemos igualar dichas razones para obtener el siguiente resultado, que el segmento AB sobre el segmento BC, esa razón es igual a la razón del segmento DF sobre el segmento FE. A esta conclusión es la que se le llama el teorema de Tales. El teorema de Tales dice entonces que si dos rectas secantes son cortadas por un conjunto de rectas paralelas, los segmentos determinados en una de estas secantes son proporcionales a los segmentos correspondientes determinados en la otra secante. Como dijimos anteriormente, se van a establecer relaciones de proporcionalidad entre los segmentos correspondientes entre paralelas. Observamos estas relaciones a la derecha. El segmento AB sobre el segmento BC es igual al segmento DF sobre el segmento FE. Lo que quiere decir es que estas razones están en la misma, la razón de esos segmentos es la misma, o sea que esas razones están en la misma proporción. De esa razón concluimos igualmente que el segmento AB sobre el segmento DF es igual al segmento BC sobre el segmento FE, o sea que esas razones están en la misma proporción. También observamos que esta otra relación de proporcionalidad es válida. El segmento AC sobre el segmento BC es igual al segmento DE sobre el segmento FE. De ahí también podemos derivar que AC sobre DE es igual a BC sobre FE. También esta última de que AC sobre AB es igual a DE sobre DF, y de ahí derivamos que AC sobre DE es igual a AB sobre DF. Ejemplo 1. Los peldaños de la grada representada en la figura son paralelos. Calculemos las longitudes de la grada representadas como X e Y. De acuerdo a la figura tenemos los peldaños de la grada
paralelos unos con respecto de los otros, y la recta inclinada y la recta vertical como las rectas transversales. Traduciéndolo a un diagrama de rectas paralelas y rectas transversales, observamos que tenemos las rectas paralelas, que son los peldaños de la grada, y las rectas transversales, que serían la recta inclinada y la recta vertical, con sus respectivas medidas, tanto en la recta inclinada como en la recta vertical, entre rectas paralelas. Se nos pide que calculemos los valores de X e Y. Para ello vamos a utilizar el teorema de Tales, relacionando los segmentos correspondientes entre paralelas. Entonces observamos que 7 sobre 5 es igual a 10 sobre X. Esa sería nuestra relación de proporcionalidad de los segmentos correspondientes entre paralelas. Entonces, para resolver esa ecuación, multiplicamos en cruz, ¿verdad? 7 por X igual a 5 por 10. Luego, para terminar de despejar la X, pasamos el 7 a dividir, ¿verdad? 5 por 10 entre 7 me queda 50 sobre 7, lo que es igual a 7,14 para el valor de X. Luego vamos a relacionar nuevamente 7 sobre 5 igual a Y sobre 11 y obtenemos la relación de proporcionalidad que contiene la incógnita Y. Multiplicando en cruz para resolver la ecuación, 7 por 11 es igual a 5Y. Pasamos el 5 a dividir para terminar de despejar la Y. 7 por 11 entre 5 me da 77 sobre 5, lo cual es igual a 15,40. Por lo tanto, las longitudes de X y Y son 7,14 y 15,40 decímetros respectivamente. Ejemplo 2. En la figura siguiente, L1 es paralelo a L2, L2 es paralelo a L3. Si el segmento A mide X más 1, el segmento B 2X, el segmento C 4 y el segmento D 7, obtenga las medidas de A y B. Para ello vamos a utilizar el teorema de Tales, que me dice que los segmentos determinados entre rectas paralelas son proporcionales. Observamos que, de acuerdo al enunciado, L1 es paralelo a L2, L2 paralelo a L3, por lo que L1 y L3 son paralelos entre sí también, por transitividad. Entonces, haciendo uso del teorema de Tales, A sobre B es igual a C sobre D, sustituyendo los respectivos valores para A, B, C y D dados por el problema. A es igual a X más 1, B 2X, C 4 y D 7. Llegamos a establecer la relación de proporcionalidad entre los segmentos correspondientes. Resolviendo la ecuación, multiplicamos en X, ¿verdad? 7 por X más 1 es igual a 4 por 2X, 7 por X más 1 es igual a 7X más 7, es igual a 4 por 2, 8X. Luego agrupamos los términos que contienen X de un lado de la igualdad. 8 menos 7X es igual a 7, por lo que haciendo la resta me queda que X es igual a 7. Luego, para hallar el valor de A y B, sustituimos el valor de X igual a 7 en la expresión para A y B respectivamente. Si A es igual a X más 1, sustituyendo X igual a 7, obtenemos que A es igual a 7 más 1, por lo que A es igual a 8. De la misma forma, sustituyendo el valor de X igual a 7 en la expresión para B, que es igual a 2X, me queda que B es igual a 2 por 7, por lo que B es igual a 14. De esta forma llegamos al final de este video explicativo sobre el teorema de Tales. Espero que haya sido de su agrado. Cuídense mucho y muchas gracias por su atención.